Bueno. ¿Ya está? Bien, pues Pablo Silva es uno de los periodistas, aunque no lo reconozcan en París, más importantes de Montevideo. Yo lo conocí porque tenemos un amigo común que es Gustavo Wojciechowski, el Maca. Y una de las veces que fui allí, pues el Maca dijo, ve a Radio Uruguay, era. Radio Uruguay, ahora es Radio Cultura. Bien, a Radio Uruguay, que tengo un amigo que te va a hacer una entrevista. Y nos caímos, nos caímos tan bien que estuvimos, iba por un rato y estuvimos como una hora o así todo el rato. Le decía al chico, nada, sigue. Entonces, y vi que sabía un montón de todo, o sea, sabía más cosas de España que luego me enteré que había andado mucho por aquí, pero sabía muchas cosas, ¿no? Pues de cantautores inéditos, por ejemplo, cantautores raros, de Chicho hablamos. De Chicho Sánchez. Claro, hablamos de mucha gente que creía que un uruguayo no tendría derecho a saber eso, y como que sí lo sabía mejor que yo y tal, ¿no? Entonces me quedó un recuerdo muy bueno de él, de lo bien que me trató radiofónicamente. No sé si puede existir eso. Existe. Qué bien me han tratado radiofónicamente. Hay que inventarse. Sí. Y entonces así nos conocimos, sí, ¿verdad? Y tú estabas con las ediciones del Imperdible. Sí. Que eso era una editorial que tenía. Sí, una vez que todavía la tenemos y hacemos ahí alguna cosa. Y que Maca lo que había hecho era ponerle un Imperdible, ¿no? No. Con Maca... yo vi un libro de Maca que tenía un Imperdible, que a cada ejemplar le ponía un Imperdible. Sí. Conozco ese poeta yo. Es uno que va... Ese, que va de negro. Uno que va de negro. Sí, el hombre negro. Sí. Bien. Bueno, pues hicimos alguna coedición con él. Me inventé yo hacer un poco libros de ida y vuelta. Hicimos 3 o 4 cosas, ¿no? Que era con poetas de Zaragoza. Sí, con poetas de Zaragoza. Y poetas del Uruguay. Y fotógrafos de Uruguay. Sí, así, hicimos 3 o 4 cosas, ¿no? Y sabes que el Maca... Algo de mangueras azules. Sí, ahí empieza con eso. Empieza con eso, joder, macho. Qué buena cabeza tiene, ni yo ni me acordaba. Pero me acordaba. El primer libro lo hacemos con el Maca. La poeta Laura Alonso me dice, hay un editor en Montevideo que es buenísimo. Y yo quería hacer eso, poetas de aquí y de allá. Y entonces hago el primer libro, que es Mangueras Rojas y Azules, que tiene que ver con Cortázar, eso, ¿no? No me acuerdo. Bueno, sí. Tanto no me acuerdo. Ya, bueno. Cortázar de... Sé que había poetas que estaban intercalados. Sí, no digo el título. Los cronopios y las famas bailan tregua y bailan catalá con mangueras o así, ¿no? Okay, claro. Y todo el mundo no sabe bailar con mangueras rojas y azules. Es una cosa así, un poco complicada, que me entendió el Maca, y ya empezamos a hacer algún libro, y cada tanto hacíamos libros. Hace mucho que no hacemos libros, pero a partir de ahora vamos a hacer otro. Pues hace tiempo que no haces libros. Con él. Con Maca. Sí, con Maca. Pero aquí sí, la verdad. Aquí sí hacemos ahí alguna cosa. Me echa una mano Lourdes, que es el alma de... No es el alma de... Yo lo que hago es juntar, maquetar. Bueno, y entonces, pues eso, Mario Lebrero, que solo voy a decir ya, que a mí me lo recomendó el gran novelista, que creo que es un poco lebreriano, Polieri. Felipe Polieri, en un día precioso que fuimos a las costas, y me dijo, tienes que leer a Lebrero porque es lo más importante. Me dijo 3 cosas. Sí. A mí no me gusta más que fumar, solo me gusta fumar, las demás cosas me dan igual. Me encanta no trabajar. Sí, cierto. Y lee a Lebrero. Felipe Polieri, pero ahora ha dejado de fumar. Hace muy poco. ¿Ha dejado de fumar? Sí, porque estuvo en Italia y tuvo un problema de salud, un infarto. Entonces, pero bueno, ha dejado de fumar, pero bueno, no lo he visto. Pero me contó, un saludo, escucha, me contó su viaje a Italia. Eso quedan 2 cosas. Me quedan 2 cosas. Es verdad que buscaba que le guste tanto como fumar. Me contó su viaje a Italia, que no se podía fumar. Entonces él tenía que fumar.
y entonces pidió que le dejaran tener el cigarro apagado así. Y fue todo el viaje así. Bueno, Felipe Boleri es un gran escritor uruguayo, sí. Realmente tiene una obra muy importante, ha sido publicado en México, aquí en España también ha sido publicado. Sí, he leído algo de él. Y ha sido traducido en Italia, pero bueno, sí, Felipe Boleri vive y lucha. Bueno, vale. Vamos con... Sí, bueno, con Pablo. Yo un poco presentar también a Pablo, pero decir un poco pues que es una persona muy leída. Yo pienso que es muy culto, a lo mejor me va a decir, bueno, sí, y que evidentemente es curioso, porque ahora voy a decir algo que dijiste la otra vez y que después he leído por ahí, y es que él es maestro, o sea, tiene la... Es un secreto, pero lo dijiste cuando presentaste el libro de Pensión de Animales. No, una cosa es estudiar de maestro, otra cosa es hacerlo. Pero estudió, yo he dicho estudió, y además claro. fue aquí en España. Sí, aquí. ¿Vale? Porque sí que tus padres se exiliaron aquí, él nació allá, pero se exiliaron aquí, estuviste viviendo aquí bastantes años, ¿no? Sí, como 10 años, sí. Y luego ya volviste allá. Hice magisterio. Y sí, me recibí de maestro. Con tú. ¿Y tú también eres maestro? Sí. Se notaba el aire. Y empezamos por ahí, pero claro, realmente lo que es su trabajo, su profesión es la de periodista, comunicador, me gusta la palabra comunicador. ¿Qué has hecho? Pues te has dedicado también a la literatura, escribiendo, bueno, en este caso es más bien, es una mezcla entre literatura y periodista, y reportaje, evidentemente, pero luego también tienes obras de literatura, pues como es La Pensión de los Animales que me he traído y tal, bueno, y alguna otra más que bueno, luego ya hablamos si queréis. Me gustaría que nos hablaras un poquitín, estoy presentando de él, luego hablaremos del libro, ¿vale? Sobre todo él, que creo que lo tiene muy bien. Sobre todo de tu trabajo radiofónico, es decir, la máquina de pensar. Un poco que nos expliques, sobre todo para la gente que no sabe a qué te dedicabas en aquel aspecto, pues yo sé que ya no. ¿Cuántos años tuviste? Creo que unos... No, la máquina de pensar sigo, ¿sigues en la máquina de pensar? Yo pensaba que ya habías... La máquina de pensar ahora en marzo vale. cumplo 15 años, saliendo de lunes a viernes una hora, hablando de literatura. Y previamente había hecho una cosa que se llamaba, otro programa que se llamaba Sopa de Letras, 5 años más, por lo tanto son 20 años va a ser, de lunes a viernes hablando. Por lo tanto, de literatura, o no de cultura, de otra cosa, también hablo también de teatro, vale. También, sí, pero que está pero que todo está unido en la literatura. Entonces yo creo que esas dos vertientes, ¿no? Todas esas que los libros, con los libros puedes hablar hasta de mecánica, o puedes hablar de gastronomía, o sea, hay libros de todo. Sí, pero siempre se tiene que hacer literatura, si después lo escribes, ¿no? Vale. Presentamos este libro, Conversaciones con Mario Lebrero. Es de la editorial Contrabando, creo que es la segunda edición. La segunda edición ampliada, sí. Ampliada, se ha ampliado con un artículo tuyo, ¿vale? Sí, de la editorial Contrabando, es del 2017, ¿vale? La primera edición, sí. Y yo voy a decir solamente, tengo yo solo un par de preguntas, tres, bueno. Venga. El formato, ¿vale? El formato es un formato periodístico total, porque es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Luego está dividido en una serie de apartados en el que van titulados con una frase de Lebrero. ¿Vale? Hay algunas, bueno, os leo algunas y luego si quieres comentar alguna cosa, pero os voy a leer alguna porque a mí me gusta. Bueno, en principio hay un prólogo en el que explicas cómo conociste a Lebrero, ¿vale? Eso si quieres está bien contárnoslo o no, o lo dejamos para que lo lea cada uno. No sé si te resulta interesante. Pero bueno, por ejemplo, pues se escribe a partir de vivencias o por ejemplo, espera que no encuentro el esto. No encuentro el índice. Bueno, sí, ya lo veremos. ¿Qué más? Vale, el formato es el de un reportaje, un periodista. Entonces yo voy leyendo y empiezas como periodista. O sea, tu papel de periodista, ¿vale? Hay que decir que son cartas epistolares, pero no son cartas porque son emails. Pero a mí me gustaba el describir a los emails como epistolares porque realmente son así. Porque en algunos momentos, en algunos momentos tú haces una pregunta y se queda en el aire y entonces te tarda en contestar. Por lo tanto es un poco la mecánica que lleva la carta papel.
Entonces empiezas como periodista, como reportero, haciéndole unas preguntas. Yo creo que también había ahí un aprendiz de escritura. Sí, yo era inédito, era un escritor inédito. Vale. O sea, yo hablaba con él de tú a tú, pero no. Sí, pero había ahí, yo leo como un aprendiz, ¿no? Toda su obra. Pero un aprendiz que está preguntándole que cómo hace esto, como el argumento, el no sé qué, entonces, pero vas leyendo y acabas, es un amigo, es un amigo. Sí, bueno, está muy bien lo que dices. Es un amigo. Sí, una relación final de amistad, pero a través del correo electrónico, básicamente, ¿no? O sea, nos vimos que es curioso. 10 veces, una cosa así, digamos, y conversar mucho fueron 2 o 3 veces. Pero si no, nada, era todo. Pero a través del correo electrónico, en ese sentido, se ha dicho, y yo me parece que está buena la idea, de que Roberto Bolaño era el último gran escritor del siglo XX, y Lebrero es el gran escritor del siglo XXI, no por la literatura, sino en el sentido de cómo se pone él como escritor. Bolaño se pone en el sentido de, como eran los escritores antes, ¿no? De Vargas Llosa, García Márquez, lo que sea, que es alguien que sabe de la sociedad, sabe de la cultura y sabe de la literatura y va a hablar, ¿no? Y Lebrero no salía a ningún lado y se comunicaba a través de correo electrónico con todo el mundo. Entonces ya a fines de los 90, a principios del 2000, ya estaba haciendo lo que ahora hacemos, básicamente, que nos comunicamos todos por internet o por WhatsApp, ¿no? Entonces tenía esa proximidad, esa horizontalidad que tienen ahora los escritores del siglo XXI, donde uno le escribe en Twitter, le escribe, digamos, y hay esa relación que no existía en el siglo XX. Porque ¿cuánto tiempo estuvisteis cartel? 4 años, o sea, el libro recoge la correspondencia, o sea, nos escribimos durante 4 años. O sea, es una entrevista, digamos, que duró 4 años. Que se alarga en el tiempo. Que duró 4 años. Vale. Pero está sintetizada, no está puesta cronológicamente, no está puesta como una... Ya. Está muy bien lo que dice Lourdes. Sí. Yo sí que lo notaba. Nos escribíamos cartas, pero yo no lo puse como una correspondencia habitual, que es yo te escribo una cosa y tú me contestas. No, yo lo hice por temas. Vale. Corté las cartas y las fui buscando por temas. Hola. Muy buenas. Hola. Buenas. Hay alguien que de repente le dice que ya eres escritor, ¿no? Sí. Lebrero. Al Lebrero. El mismo. Que él como que no quería o pues no sabía si era escritor o no sé qué. En un prólogo de París... Sí, bueno, esa fue la formación de Lebrero. Lebrero en los años 60 vivía en Piriápolis, o iba unas temporadas a Piriápolis con su madre. Piriápolis es una ciudad cerca de Montevideo, a 100 kilómetros, y había un gran pintor, un pintor que se llamaba el Tola, le decían el Tola Lonisi, ¿no? Tola. Sí, Tola, que fue director de la Facultad de Bellas Artes durante 10 años después de democracia. Y el Tola fue el que le dijo, él no sabía qué hacer, y dice, continúa esto, continúa este cuento. Y continuó, y entonces cuando terminó la novela le dijo, te jodiste, sos escritor. Porque decía que los escritores son más tristes que los pintores. Entonces a partir de ahí se dedicó a la escritura. Vale, pues mira, eso que decías, que fuiste cortando los emails según sí, claro, tal. Los textos, sí, vale, sí. Pero sin embargo yo sí que he notado al principio que había como unas preguntas un poco como más, ¿no? Tipo de saber cómo escribes argumentos, es decir, quiero saber porque a lo mejor yo de la técnica literaria. Eso es. Pero después incluso yo veo que tú le dices, pues mira, lee este libro, lee lo otro, pues me dejaste con la gana, pues voy a leerlo. Es decir, ahí está la relación de amigo. Entonces yo pienso, anda, ¿han cambiado los roles o no? Sí. Nos fuimos convirtiendo en amigos. El primer año yo le pregunté todo lo que podía sobre literatura. Y luego se me acabaron los temas. Entonces ahí a partir de ahí empecé a preguntarle sobre dibujos animados, Tom y Jerry, sobre otras cosas, sobre los hermanos Coen, el cine, o sobre otras cosas y recomendándole cosas. Tendrías que leer esto, tendrías que ver esta película, como hacemos habitualmente ahora, ¿no? O sea, cuando nos chateamos, o sea, hacemos eso, ¿no? Y yo lo hacía también. Y él, en ese sentido, fue muy generoso. Generoso. Sí. Y además yo creo que enriqueció la relación muchísimo más, porque no ya estabais al mismo nivel, a ver si me explico, ¿no? Al principio, pues bueno, está ahí, ¿no? Es un escritor, tú pues tienes una admiración, porque además habías ido tú lo conoces...
El taller virtual, sí, durante 3 meses fui Eso a ese taller virtual en el 2000 y cuando vi que ese profesor, ese escritor, le preguntaba cualquier cosa y me respondía constantemente porque él no hablaba con mucha gente, o sea, no era muy sociable, pero estaba en el ordenador todo el día. Entonces, en un momento me dice, me haces trabajar en enero, que allá hace mucho calor, para que responder, y cada pregunta él la respondía como si fuera un libro, ¿no? O sea, escribe muy bien. Sí. ¿Fuiste a un taller del hebrero? Claro, virtual. Ya, casi, ¿no? ¿Lo conociste así? Bueno, ¿lo conociste? No, luego sí, pero en ese momento era virtual. Lo conociste virtual y luego presencial. Y luego ya quedaste. Claro. No, pero no quedamos muchos, Mira que él decía lo siguiente. Pero espera una cosa, en el currículum pondrás yo aprendí a escribir con hebreo. Bien, no, lo que está diciendo Lourdes está muy bien en este sentido. Yo lo decía, que, bueno, sabes, viste, Bioy Casares y Borges eran muy amigos, ¿no? Sí. Y Bioy Casares dice en un momento, yo no sé si puedo hablar de maestro cuando pienso que es un amigo. Y yo creo que esa respuesta, sí, obviamente con más allá de la diferencia la tengo, yo siento más la amistad que lo de la maestría, digamos, ¿no? Obviamente me enseñó, pero él incluso lo primero que hizo en el taller literario, que es, venga, a escribir un cuento. Y me dijo, yo lo pongo al principio porque la gente para que se desfogue, porque todo el mundo quiere escribir, entonces, ¿no? Y yo le escribí un cuento. Y el tema de que cuando cambia el destinatario, o sea, yo sabía que el que lo iba a leer era el hebrero, algo cambió en mí. O sea, yo hice un cuento y dije, joder, esto va a ser un cuento para el hebrero. Entonces, un efecto liberador dentro de mí. Y entonces yo escribí un cuento de una sentada casi que se llama La Revolución Postergada. Y él lo leyó y dijo, ¿y para qué te venía a este taller? ¿No? Me hizo reír mucho, me hizo reír y cuando lo publiques, y bueno, finalmente mi primer libro se llamó La Revolución Postergada. Bueno, y yo tengo, además, no tiene nada que ver ahora con lo que estábamos preguntando, pero otra cosa, me gusta mucho porque habla, es muy crítico. Hablábamos antes de que decías, ¿no? Cuando alguien ponía a parir a todo el mundo, tal, no sé qué, porque yo dije, bueno, la gente inteligente a veces pone a parir a todo el mundo, pues para chispa, ¿no? Para que la gente pues haya ahí una movida, reaccione, lo que sea, ¿no? Y entonces me hace gracia porque él tiene fobias y filias, pero las fobias... Bueno, nos pone un poco verde a Buñuel, a Polanski, a Onetti dice que es artificioso, a Saramago, es verdad, no me acordaba, no lo tenía apuntado, lo tengo ahí. Y claro, yo digo, ostras, cuando lo leí dije, bueno, pues claro, lo razona, pero yo qué sé, hay veces que hay alguna razón que yo no me convengo. Era arbitrario, o sea, sí, era su gusto. Mucho, además me parece muy original. O sea, ¿Y quién le gusta? ¿Quién dice que le gustan las filias, hombre, Kafka, Faulkner. Y luego tengo por aquí a Borges, sobre todo también. Claro. Kafka, bueno, sus libros son... De Buñuel, no puedo discutir con él porque él me dice que Buñuel, pero... Sí. Era un paleto, ¿no? No, es que es muy entendido. Lo que pasa con la gente muy inteligente es que a veces te dice algo y te hace cambiar un poco, ¿no? la visión. Y él lo que decía de Buñuel dice lo mismo que lo de Chaplin, que tenían grandes ideas, pero que narrativamente, digamos, la sintaxis narrativa era muy elemental. Sí. Entonces yo dije, no puede ser, o sea, como que eran tíos que tenían grandes ideas, pero que eran muy, como que serían muy convencionales en la forma de narrarlo. Eso lo decía él. Yo estaba enojado y le dije, no, pues tal cosa y tal otra, entonces él me dice finalmente sí. Y aparte le decía desde el punto de vista filosófico, Buñuel era un surrealista, anarquizante, y bueno, y el obrero es claramente surrealista, anarquizante. Y me dijo que sí, que ideológicamente, claro, que él hablaba de la narrativa cinematográfica. Pero bueno. Pero hablaba también, lo que me gustó es que el efecto, ¿no? Pronto el efecto dentro de las películas de Buñuel, que era un poco lo que le salvaba, ¿no? Y ese humor, que yo creo que es un humor muy, muy aragonés. Sí, muy somarda. Y luego cuando yo le hablo algo, él rescata dos cosas de Buñuel, que es, no me acuerdo si en Los Olvidados,
uno de los personajes tiene un huevo a la cámara. Exacto. Entonces eso ese es el efecto, ¿no? Que eso le pareció que saltaba y rompía la narrativa, ¿no? Digamos, esa es mi interpretación. Y la otra es que lo golpean, o sea, no me acuerdo, es algo como una manifestación sindical o algo así, ahora no me acuerdo cómo está en el libro, y al tío después le pegan algo y dice trascuernos palos. Ah, sí, es verdad. Entonces es un chiste que tiene que ver con todo lo que ha pasado, trascuernos palos, y entonces él lo rescataba, ¿no? Como que algo Te voy a contar una anécdota buñuelesca. Se tropieza en el Paseo Independencia, que es un paseo aquí de élite en Zaragoza. Se tropieza a uno de su pueblo, Buñuel de Calanda, y se saludan, ¿no? El hombre era un pastor que había venido a cobrar unas ovejas y eso. ¿Te sabes la anécdota esa? Y le dice, hombre, Luis, hombre, ¿qué tal, tío no sé qué? El tío no sé qué. Y le dice, ¿qué tal, todo bien? Le acababan de dar la palma de oro de Cannes con Viridiana, ¿no? Ah, con Viridiana, sí. Se la acababan de dar. Y le dice el hombre, por cierto, vi la película y flojica, ¿eh? Sí. Eso es bueno. La película. Hay pelos en la lengua. Muy baño. Pues eso, pues simplemente que quería un poco el tema de las filias y las fobias. Y sobre todo, pues novela negra, ¿vale? Que también es una de las cosas que más le influyen para sus novelas, surrealismo, novela negra. Y luego el personaje este del folletín, me ha hecho gracia que nos cuentes algo más, yo no sé más, del folletín periodístico de Nick Carter. Nick Carter es el primer libro creo que leí del el folletín paródico es, ¿no? Y me gustó muchísimo, es un libro muy chiquito, es un libro que tiene 70 páginas y que lo he leído como unas 6 veces, pero lo he leído cada vez porque lo abro y me empiezo a reír y entonces lo termino leyendo de nuevo. Y Nick Carter es simplemente la parodia de un detective que existió en la literatura en Estados Unidos. Y entonces él va a contar la historia de Nick Carter según él, ¿no? O sea, el inicio es una novelita chiquita, tiene 70 páginas. El inicio es una madame, o no sé, una señora de alta sociedad que está esperando que venga Nick Carter y está esperando en el reloj, ¿no? Está con el té en Inglaterra. Y Nick Carter se rompe todos los vidrios, rompe todos los cristales y cae justo en el momento que se hacen las 5 de la tarde para caer justo ahí, ¿no? Y ahí Nick Carter saluda y ahí comienza la novela, ¿no? Y entonces tiene un ayudante Nick Carter que se llama Tinker, que lo lleva en el bolsillo y que cuando le pagan a Nick Carter $2.000 en un cheque, él se lo guarda en el bolsillo y dice, ay, me olvidé que tengo a mi ayudante en el bolsillo, y lo primero que hace es que este ayudante, ha leído este ayudante que no se puede doblar un papel 16 veces y él siempre lo intenta. Entonces es así, entonces es desopilante, ese Nick Carter me fascinó, me gustó mucho. Me voy a dejar que hable aquel, ¿o qué? Bueno, un ratito. Pues yo voy a decir que es un libro que me ha parecido fascinante, lo he disfrutado mucho y que no es para una lectura, creo que es para 2, 3 o 4. Un libro para dibujar y pintar y anotar. Yo colecciono libros sobre escribir y cuidar el estilo y métodos y demás, pero este me ha sorprendido y lo he disfrutado mucho. Perdón, quiero decir algo. El libro se editó en distintos países, ¿no? O sea, se editó primero en Chile, después tuvo dos ediciones en Buenos Aires, 2 ediciones en Uruguay, obviamente aquí en España es la segunda, y ahora cuando vuelva está la edición en portugués en Brasil, que se va a presentar el 9 de noviembre. Y en cada ocasión yo lo volví a leer porque a veces se agrega algo, ¿no? Y cada vez me descubro algo nuevo. O sea, primero descubro que cuando hablaba con él no tenía ni idea de nada. Yo le seguía hablando y digo, hay muchas cosas que descubro ahora que, él me estaba diciendo, quiere decir esto. Y lo ha aprendido a lo largo del tiempo. Hay un asunto que me parece esencial, que es al pensar en imágenes, escribir en imágenes. Y yo creo que él lo explica muy bien. Y es verdad que puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra escritura y decir, ostras, hay veces que no escribo en imágenes buenas
o que estoy contando rollos de vino para aquí, fue para allá, y que son muy periodísticos y poco interesantes. Y ahí tiene una relación muy interesante con el mundo del cine. Bueno, Nacho es director de cine. Y... Sí, con el mundo del cine y con el mundo de la poesía. Yo entrevisté a Pérez Gimferrer una vez y le comenté de esto del hebrero. Pérez Gimferrer no lo conocía el hebrero, y lo que me dijo es: qué raro un narrador que tenga ese pensamiento tan poético, que lo más importante es que las palabras comuniquen imágenes, no esa es la idea. Lo más importante en literatura no son las palabras, lo cual es rarísimo, sino que lo que importa es que comuniquen imágenes, y que sean imágenes personales. Estoy corrigiendo y leyendo la novela de un amigo, de Octavio, que cuenta un poco como unas memorias... del opositor, interino, cuenta un poco suya. Y es verdad que lo que más me ha impactado es cuando cuenta que era niño en el colegio y había un tipo con un corsé metálico, un cabrón de clase que era el mal, y la gente le puteaba y tal, pero en la hora de la comida el tipo sacaba una gaseosa en sobre y la echaba en el agua, y miraba a todos como diciendo: os jodéis, que yo tengo gaseosa y vosotros bebéis agua. Entonces, ¿pero qué es lo que se le echaba el agua? Un sobrecito para hacer gaseosa. Para hacer gaseosa, ok. Sí, los del Tigre, ¿no? Sí, del Tigre. Entonces, el Tigre es la marca. Es una marca. Hay algunas, sí, que lo utilizan las abuelas para embotar espárragos. Sí. Y para el sugar bizcocho. Sí, para el sugar bizcocho. Entonces, leyendo el libro, dije: de todo el libro de mi amigo, me queda el cabrón de la gaseosa. Es la imagen, claro. Es la imagen. Te quería preguntar eso: ¿cómo te ha afectado a ti lo de las imágenes y cómo lo has aplicado en tu literatura posterior? Bien, es una buena pregunta. Cuando él dice imágenes, o sea, lo importante de la literatura no son las palabras, sino que comuniquen imágenes, no se refiere a imágenes visuales únicamente. Son imágenes sensoriales, o sea, imágenes táctiles, imágenes olfativas, sobre todo imágenes auditivas, acústicas, ¿no? O sea, todas las cosas que son sensoriales. Mi interpretación es que cuando nosotros escribimos con imágenes sensoriales, él dice que es lo que realmente engancha al lector. Le estás dando al lector para que en el teatro de la mente de él, cuando va leyendo, levante esas imágenes. Entonces, si yo te hablo de encontró un jarrón con mandarinas y abrió una, en fin, entonces el lector inmediatamente proyecta la percepción de las mandarinas que tiene él, que cada uno tenemos una experiencia diferente, de olor, de olfato, de tacto, y él se refería, y aparte me dice, tienes que también lo que decís ahora de la efervescencia, ¿no? Para hacer ese sobrecito, ¿no? Es que a veces el ruido también, ¿eh? Sí. Claro, él dice... Y la sorpresa también, de que el niño haga dice que las imágenes son la esencia, va más allá, de la esencia de la literatura, pero cuidado, no todo se hace con la esencia, sino que puede ser muy jodido, ¿no? O sea, pone el ejemplo de la vainilla, si haces una cosa, un refresco solo con vainilla puede ser repugnante de tan dulce, hay que agregarle otras cosas, hay que agregarle, ¿no? Pero es lo que engancha al lector. Y bueno, ¿qué es lo que se le agrega? Reflexiones, cavilaciones, informaciones, pero que lo que realmente nos mueve en literatura es la imagen, la narración a través de imágenes. Yo en ese momento le dije: wow, pero a mí no me gustan nada las descripciones. Y me dice: a mí tampoco. Claro. Y dice esta frase, que la repito siempre, y es para que se vea la diferencia entre imagen. Le digo, hice énfasis en la imagen. Dice: no hay riesgo de caer en una suerte de descripcionismo, ¿no? De describir, ¿no? Y me dice: yo no creo haberte hablado de descripciones, suelen aburrirme mortalmente. Yo hablé de imágenes, y las imágenes no se contraponen a la acción. O sea, las imágenes no se contraponen a la acción, sino que la cuentan de la mejor manera. Y aquí puedo poner un ejemplo que yo lo defino así. Una cosa es la información y otra cosa es que yo te lo cuente en imágenes. Y entonces dice así: no es lo mismo decir, por ejemplo, le dio tremenda trompada, o sea, tremendo puñetazo, ¿no? Que decir, el puño chocó contra la carne blanda y la aplastó hasta que se oyó crujir el hueso.
en esa ocasión, en uno es la información de un puñetazo y en el otro es las imágenes, ¿no? Y uno siente hasta el dolor de Kubrick, ¿no? Adentro, ¿no? Porque el lector lo proyecta. Y bueno, entonces yo llevaba mucho tiempo escribiendo cuando hice el taller y le dije, mis cuentos para mí son muy buenos, le dije, yo era así de humilde, son muy buenos, tienen muy buena estructura, pero para mí yo le veo que son como galgos, le dije, le falta carne, ¿no? Y él lo que me dijo más o menos es eso, que me faltaba, o sea, que los argumentos estaban bien, las historias estaban bien, pero para narrar me faltaba más expresarlo con imágenes sensoriales. Y ese fue el gran recurso que yo aprendí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, después me pasé durante mucho tiempo haciendo muchas imágenes sensoriales y entonces mis narraciones iban muy despacio, ahora no van tan despacio. Claro. La película a mí me impactó mucho, La Gran Belleza, porque cuando la vi imágenes, pero vi la película de un escritor. Un tipo que se para a ver como una monja coge una naranja, claro. Con lo que yo me identificaba totalmente, yo me quedé atrapado en esa película. Y hablando una vez con otro sabio de cine, compañero de Nacho en la universidad, le dije, ¿cómo se sale de La Gran Belleza? Y me dijo, con Tarkovsky. Con Stalker. Entonces, resulta que también me cierra un círculo, porque es verdad, y me lo cierra también con lo de las imágenes, ¿no? Cómo él tiene tan claro qué directores de cine hablan el lenguaje del escritor. Claro. Bueno, ahí yo justo de Stalker, de Tarkovsky, se lo menciono. Sí, por eso. En la conversación le digo, porque otra cosa, yo estaba hablando con Hebrero y no lo había leído. Entonces iba leyendo los libros y se los iba comentando. Sí, acabo de leer tal cosa, y no, porque no me lo había. Yo había leído un par de libros, no había leído todos los libros de él. Y entonces en un momento hay un libro de los 3 primeros que yo los recomiendo, se llama La Trilogía Involuntaria, es La Ciudad, París y el Lugar. Y en el lugar dije, me hizo acordar a Stalker de Tarkovsky. Y él me dice, halagadora para mí la asociación. Esto es importante, creo, porque esto era una correspondencia con un chat, estábamos chateando, ¿no? De última es una correspondencia. Pero ahí él agarra y dice, por las dudas aclaro que a Tarkovsky lo leí 30 años después de escribir El Lugar. Claro. Y me lo leí, y después que la vi a Tarkovsky, vi toda la asignatura. Entonces, lo cuento porque la sensación que yo tenía era que este tío estaba hablándole a otra gente que no estaba hablando a mí. O sea, para mí él ya estaba previendo que esto iba a pasar, ¿me explico? Él estaba dando su poética y me la estaba dando a mí. Y de alguna forma intuía o evaluaba la posibilidad de que yo lo fuera a publicar. Esto que puede ser una percepción nada más, hace poco me enteré que él en el 2003, él muere en el 2004, en septiembre, octubre del 2003, le dijo a alguien, vení a mi casa y grabame porque yo quiero hacer un manual para tontos, como en internet, ¿no? Para explicar cómo se escribe, o sea, quiero dar mis técnicas. Manual para tontos, además, lo dice así. Claro, sí, manual para dummies. Qué bonito. Y este tío que lo conozco es Cristian Arán, es un muchacho, bueno, ya es grande, que él fue, esa cosa vino uruguaya, fue un día, lo grabó y después no fue más. Entonces él le escribe, mirá que yo no voy a estar mucho en el plano tridimensional, se me termina. Y es algo que empezó a decir que le quedaba poco tiempo. Se lo dijo a la familia, en fin. Y bueno, este muchacho fue nuevamente y lo grabó, una segunda entrevista. Las 2 entrevistas están incluidas en el libro, porque este muchacho después me dio las entrevistas y me encantaría que quedaran en tu libro. Y que lo que quiero decir con esto es que él ya estaba con la mente, con la idea de tengo que hacer algo donde esté mi poética. Y creo que esa percepción que tuve yo de que se está dirigiendo a otra gente, no se está hablando, era cierta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y además se nota también en ciertos momentos en la delicadeza que muestra, ¿no? Y en la universalidad que también se le escapa. Pero luego hay momentos en los que te sacude y sin ningún miramiento y es interesante. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Y qué te pareció? ¿No te violentó?
Bueno, en un momento me dice que lo que escribo es casi una mierda, ¿no? Es horrible, ¿no? O sea, porque... Y que no está tu estilo y que... Claro, porque yo en ese momento empecé a ir a otros talleres y empecé a escribir de otra forma y él me decía, eso es indignante, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y aparte, incluso preparé, eso puede pasar, ¿no? O sea, preparé ex profeso un cuento para un concurso, sabiendo quién era el jurado, para que a ver si ganaba algo, ¿no? Y gané $1.000 por un cuento, eso fue antes de la gran devaluación en Uruguay, en 2001, pero gané $1.000. Y ese cuento después no lo publiqué, y él me decía que ese cuento era espantoso. Pero sobre todo no espantoso, sino decía que, claro, también al ponerlo para mí era muy halagador, ¿no? O sea, decía que traicionaba o que no era mi voz, que no era mi voz, que estaba haciendo algo técnicamente que funcionaba, pero no era mi voz. Dice, es como si alguien y me dice, es como si alguien quiere empezar a hablar como el Pato Donald, y pone la vocecita así, dice, ¿no? Dice, no es tu voz, y lo único importante es la voz personal. Es más, él en su taller decía, cada uno de nosotros somos únicos, entonces lo único importante es que cada uno encuentre la voz, y ya está. Y después hay que seguir. Entonces yo le digo, pero a mí me gustaría escribir de otra manera, yo quería alcanzar otra cosa. Y me dice, sí, dice, todo el mundo ve el pasto del vecino y lo ve más verde. Pero hay que aceptar lo que uno es y lo que uno tiene. Y punto, y es eso. Y nunca hubo más que eso, aceptar la voz que uno tiene. Cuando un escritor elige el camino del humor, se le cierran muchas puertas, parece como que se le ponen etiquetas. Por lo menos aquí en España ya es complicado, se le mira con una sonrisilla. Pero Lebrero consiguió mantener su mística y su grandeza siendo un tipo que trabajaba muchísimo el humor. ¿Cómo crees que lo consiguió o cómo fue eso? Bueno, no, primero que Lebrero en Uruguay siempre fue marginal o periférico, siempre estuvo como aparte, y luego no estoy tan de acuerdo, porque en sus libros tiene humor, pero ese Nick Carter, que a mí me encantó, que me gustó mucho, que fue un delirio de él, digamos, la primera vez los amigos en Buenos Aires dijeron, tenés que publicarlo, que eso está espectacular. No quiso. Y le cambió el nombre de autor. ¿Por qué? Porque pensaba que como eso era muy gracioso, era muy cómico, en Uruguay después ya no te tienen como escritor serio. Y como estarían, ¿no? Dentro de... Sí, como que no te toman en serio, Entonces él se llamaba, en su vida real se llamaba Jorge Barlota. Y su segundo nombre era Mario y su segundo apellido era Lebrero. Entonces firmaba Mario Lebrero sus libros. Pero cuando publican en Nick Carter, ¿cómo firman? Dice, pónganle un seudónimo. Y los amigos le pusieron Jorge Barlota. Y entonces yo le digo, ¿cómo puede ser que no hayas admitido que escribiste ese libro? Y me da esa razón. Y ahora yo corregí ese error y ahora lo firmo como Mario Lebrero. Con esto te quiero decir es que el tema del humor a él le sale natural. De hecho me acusa en un momento que yo quiero hacer un chiste, me dice no, chistes no, humor sí, pero chistes no. Y bueno, es algo que le salía el humor, sí, de acuerdo. Un amigo que tengo yo se le fue bastante la cabeza cuando empezó la carrera de arquitectura y lo paró por la calle un periodista para hacerle una pregunta, un test. Y había una pregunta maravillosa que puso, ¿qué harías por amor? Y dijo, un crucigrama. ¿Un crucigrama? Sí, porque estaba en una época muy... Y ahora también me he acordado de eso, viendo que Lebrero trabajó de director de una revista de crucigramas y tal. ¿Cómo es eso y cómo le afectó? Cuéntanos un poco de esa historia, que no está muy desarrollada y me parece fascinante. Para saber eso, ahora acaba de publicarse en España un libro póstumo que se llama Cartas a la Princesa y que a mí me parece maravilloso, me parece que está a la altura de lo mejor. Es un libro involuntario porque son las cartas que él escribió a la que iba a ser su compañera, su pareja, pero en ese momento era su psiquiatra y antes había sido la pareja de su mejor amigo. Y él ahí en Buenos Aires, es en el año 85, cuando Uruguay vuelve a la democracia,
él está pero muy mal económicamente y va a Buenos Aires a trabajar en una revista de crucigramas y de juegos de ingenio y de enigmas, ¿no? Para la gente, para las que compran para subir al autobús, al autocar, esas cosas, ¿no? Y se llamaba Juegos de Mente y lo ponen como jefe. Él ahí tiene 46 años, 45, 46 años, y hasta ese momento nunca había trabajado. Nunca había trabajado en un trabajo autónomo, normal, sino que había tenido otras cosas y básicamente la madre lo había ayudado muchas veces. Y entonces ahí en Buenos Aires consigue ese trabajo, trabaja por primera vez con empleados a su cargo, ¿no? Están todos haciendo crucigramas, ¿no? Y haciendo juegos de enigma, ¿no? Y aparte alquila un piso en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, ¿no? O sea, logra mantenerse con su sueldo él solo. Y encima, en Buenos Aires, él hacía 16 años que estaba escribiendo y por primera vez escritores importantes dijeron, este tío es muy bueno. Rodolfo Powell y otros más dijeron, vinieron a presentarle los respetos y encima lo editan. Por lo tanto, si se quiere para un uruguayo en Buenos Aires triunfar mínimamente, porque digamos, estamos hablando de que triunfaba en círculos, o sea, que tenía 200 lectores, pero bueno, aparecían los lectores, gente que él no conocía, pero ¿no? Argentinos que querían conocerlo. Todo eso, si se quiere, es un momento, ¿no? Ya tienes 46 años, ¿no? Ya te independizas, ¿no? Él lo vive como una gigantesca crisis, gran crisis existencial, porque dice que por hacer todo eso está dejando que zonas de su ser no se expresen. Y por querer, digamos, mostrar a la gente cosas que le interesan, ¿no? Y tratar de escribir cosas que le interesan, hay otras zonas de su ser que no están siendo expresadas. Y a la vez dice que el trabajo, bueno, él cita a Foucault incluso, que el trabajo es un tiempo de secuestrado, y que lo único importante que hay en la vida es el ocio, es estar tranquilamente, sin hacer nada, para tratar de conectarse con uno mismo, porque toda su prédica o su visión era tratar de conectarse consigo mismo. O sea, en las cartas, lo que yo me escribía, siempre usaba una y otra vez una palabra que a mí me cansaba un poco, aparte no sabía muy bien qué era realmente, vamos a decir la verdad. Él me decía, tienes que hacer un poco de introspección, hay que hacer introspección, ¿no? No hacer nada y hacer introspección. Entonces, esa crisis le generó un cuento que se llama Diario de un canalla. El canalla era él, o sea, ¿no? Estaba cometiendo la canallada de, por adaptarse a una norma social, estaba, digamos, torturando o eliminando su ser, digamos, creativo. Y entonces es el primer cuento en el cual empieza a hablar de cosas que le están pasando, no a la imaginación, como había dicho yo al principio, sino cosas que le están pasando alrededor. Y él lo que ve que todo lo que le va pasando alrededor, como era un místico, todo tiene correspondencias con otra cosa. Y el cuento del Diario de un canalla, si lo van a ver, es él en un piso, en su piso que va ahí a su casa, está solo, y ahí tiene un patio interior, ¿no? ¿Cómo se llama acá? No sé si se llama pozo de aire, patio interior aquí en España. Sí. ¿Patio? De luces. Bueno, patio de luces, él tiene un patio ahí, y lo que descubre es que hay un gorrioncito y dos gorriones que lo vienen a alimentar ahí. Entonces, la analiza, esa naturaleza, la analiza, y de repente hay una gran tormenta y lo hablo de memoria, pero los gorriones desaparecen. Y él está pensando qué pasó con el pichón, qué ha pasado con el pichón. Pero a la vez no se asoma, ¿no? Y le tira cosas, le tira un poquito de pan ahí, a ver, pero no sabe qué ha pasado con el pichón. Y de repente descubre que el pichón está vivo y aparecen los pajaritos después de ¿no? Y entonces él en el cuento pone, en mayúscula pone, pajarito vive, ¿no? Y todo esto que puede parecer gracioso es como una correspondencia de lo que le estaba pasando internamente al personaje, al protagonista, que era él en ese caso, ¿no?
Entonces uno lee ese cuento y se da cuenta que no está contando solo cosas tan chiquitas como qué pasó con ese pajarito, que al final el pajarito se sale volando, por suerte. ¿Qué pretendías cuando le contaste lo que habías soñado, ese sueño tan curioso? Bueno, yo se lo conté porque le contaba muchas cosas y obviamente ese sueño me pareció bárbaro y me gustó el sueño. Y fue el único problema que tuve con el libro. Cuando voy a publicar el libro, la lectora de la editorial me dijo que no es normal que un entrevistador le cuente al entrevistado un sueño, ¿no? Y que ha soñado con él. Entonces me dijo, fundamenta por qué hay que dejarlo. Y yo, lo que se me ocurrió ahí en ese momento fue que como el hebrero le daba tanta importancia a lo onírico, y vemos cómo trata el tema, pero en realidad la verdadera razón era que yo lo puse porque es lindo, es un sueño lindo. Si quieren lo leo, es un sueño cortito y es un sueño que a mí me gustó y obviamente el hebrero también. Luego soñé otra vez con el hebrero, después he soñado mucho. En Uruguay, en Montevideo, lo que se hizo para los 10 años de la muerte del hebrero, se hizo un homenaje onírico. Se convocó a todas las gentes, a todas las personas que hayan soñado con el hebrero, a que contaran el sueño, y bueno, yo tenía muchos sueños con el hebrero, y se seleccionó, y bueno, cada uno leyó, y eso se subió a un blog. ¿Y eso se te ocurrió a ti? No, a mí no, a Gabriel Oneto. Entonces fue y de hecho quedó en un blog, pero lo que ocurrió es que habían cumplido, claro, estamos en el 2024, era en el 2014, se habían cumplido 10 años, a mí me tocó ir a leer mi sueño, ¿no? Cada uno iba leyendo su sueño. Y había muchos sueños distintos, ¿no? Pero bueno. ¿Se quedaba la gente dormida o no? ¿Eh? ¿Se quedaba la gente dormida? ¿Qué? Si la gente se quedaba dormida leyendo. No, cuando lo conté, no, realmente estaba acá, lo voy a contar el sueño. Dice, le digo, anoche tuve un sueño con tu participación. No te lo iba a contar, pero mi señora esposa me insta a ello. Era una zona costera de pinos y arena, yo iba huyendo de retenes policiales que había por todos lados, aparentemente había ocurrido un estallido social, se rumoreaba que después de las 5 de la tarde sería detenido todo aquel que no tuviera cédula de identidad. Llegué a un apartamento lúgubre, un apartamento que existe, que está en Montevideo, en Galicia y Paraguay, donde yo viví unos años, y ahí me recibió Elena Corbellini, que es una escritora que vive acá en Cataluña, es una escritora uruguaya. Me senté, y que era muy amiga del hebrero. Me senté en una mesa grandísima que ocupaba casi todo el espacio del living, con lo que la sensación de opresión y de oscuridad fue mayor. Ella me preguntó por mis hijos cuando oímos unos ruidos en uno de los cuartos de las habitaciones. Yo me asomé a la puerta y te vi acostado. ¿Qué pasa? ¿Llegó alguien? Preguntaste. Elena dijo, no pasa nada. Y vos te acostaste refunfuñando. En eso golpearon la puerta de entrada y entran 3 viejos con ropas humildes, silenciosos, van hasta tu cuarto y se acomodan cada uno en un lugar prefijado. Uno de ellos se mete en tu cama. Vos protestás, pero Elena vuelve a calmarte con no pasa nada. Y yo vuelvo a retomar la conversación, esta vez en voz muy baja. Y ella me dice que hable bien, que hable tranquilo, que no pasa nada. Cuando de pronto la puerta del dormitorio se abre de golpe. Y aparece Mario Lebrero, muy serio y en pijama. Y me mirás fijamente. Yo me hago sorprendido y te saludo con falsa alegría. Vos estás furioso porque te desperté, pero yo observo que revoloteando a la altura de tu hombro tenés un angelito que me mira interrogante. Tiene alitas oscuras y rápidas como de abeja o de mangangá. Y eso le permite flotar en el aire en el mismo lugar. De inmediato vuela hacia mí y me estudia con curiosidad. Me cae muy simpático, yo veo que es como un niño con el pelo negro enrulado y que tiene el lomo negro como el de un pingüino. Su presencia es benéfica, a lo sumo traviesa pero muy serena. Y yo alcanzo a pensar, digo, mira, así que este es el ángel del hebrero. Cuando de pronto aparecen mis 2 hijos con las mismas alitas de abeja y se precipitan a estudiarse con el ángel, especialmente mi hija de 2 años. El ángel también está muy interesado en ella, y empiezan a revolotear a mi alrededor. Yo descubro, lleno de alegría, así que estos son mis ángeles. Sabía que tenía más de uno. Y me sorprendo porque yo jamás le había visto las alitas.
Luego golpean la puerta, es la policía, los niños bajan, se ponen las alitas dentro del pantalón y debajo de la camiseta, y ahí veo por qué no había notado antes las alitas. Recuerdo que mi hija no tenía cédula y pienso con terror que la pueden detener. Por fortuna me despierto en un estado no afectado por el miedo, sino cercano a la felicidad. Ese es el cuento que yo le... y que me lo querían quitar en la editorial, pero bueno, nosotros no lo quitaron. Hay un momento que dices, eso ha dicho a mi mujer que tu relato parece escrito por un niño de su edad y le parece muy halagüeño. ¿Qué crees que pasa a ella? Es raro, porque su último libro, que publicó en el 2003, son 2 cuentos, creo 3 cuentos, se llama Salvador y los carros de fuego, y eso lo había enviado a toda la gente, a alguna gente del taller, y a mí no. Y entonces una amiga me dice, pero bueno, me lo mandó, y me dice, se lo han mandado a todo el mundo, y a mí no. Y yo digo, ¿cómo puede ser que me lo mande a mí, no? Y luego, no sé si se lo pedí yo o algo así, él me dice, lo que pasa es que vos no decís amén a todo lo que digo yo. Entonces por eso no lo quería mostrar, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Me lo muestra y yo se lo muestro a la que era mi pareja en ese momento y dice, la primera vez, eso parece escrito por un niño de escuela al inicio. Y eso a él le encanta, le parece brillante. Y me dice, ella es muy inteligente. Es más, yo tenía un cuento, por ejemplo, lo tuve durante mucho tiempo, que él me decía que era muy, pero muy bueno, pero el final era malo. Que él no comprendía qué pasaba al final y necesitaba, digamos, comprenderlo o vivirlo, digamos, sentirlo. Y yo le digo, pero yo se lo muestro a mi pareja y ella lo entiende. Y me dice, claro, dice, pero ella te lee la mente, dice, porque te conoce, dice, yo leo solo el texto. Y está muy bien. Porque uno cuando lee los textos que escribe muchas veces está leyendo su propia mente y le parece que todo está clarísimo. Pero un lector es aquel que solamente lee lo escrito, no te lee, no te conoce a ti ni nada, o sea, tienes que, lo que no está no existe, ¿no? Y bueno, teníamos esa discusión ahí que tuve problemas con ese cuento. Dice frecuentemente, cuando habla de asuntos que le gustan, pero dice, es notable. Léete la voz, el humor en la enciclopedia británica, es notable. Lo dice bastantes veces. Sí, ¿Qué quiere decir? Porque hay cosas que le gustan más que lo notable. O sea, que lo notable está en el notable, o quiere decir, ¿cómo lo entiendes tú? No sé, nunca lo había pensado. Digo, para mí decir, los uruguayos decimos mucho, es notable, como para decir que es algo muy remarcable, ¿no? Pero es cierto que hay algunos que dicen, pero que él, cuando dice es notable, como sí. Él dice, por ejemplo, que a veces en alguna lectura, yo le pregunto, cuando uno se engancha mucho en la lectura, y él dice que a veces dice, qué hijo de puta. Cuando uno está leyendo algo que es muy bueno, dice, pero qué hijo de puta, ¿no? O ese es notable, también tiene que ver con eso. Y luego están muy bien y muy interesantes las preguntas de los talleristas. Creo que porque se traduce también el hambre que tienen, ¿no? Las ganas de rascar, de sacarle partido. Pero sobre todo hay una que me parece impactante, que es cómo saber que estás escribiendo bien. Creo que es una pregunta brillante. Sobre todo, bueno, sobre todo la pregunta y la respuesta es excepcional. Yo creo que igual es uno de los momentos más interesantes. Sí, bueno, yo lo que hice con el libro fue agregándole otras cosas. Entonces, esto que estás mencionando vos, eso ocurrió que Gabriela Oneto, que tenía un taller de literatura, igual que él, virtual, expuso a todos sus estudiantes a que le preguntaran por internet. Y cada uno le preguntó muchas cosas y ahí ese material se puede acceder y a mí me pareció que era muy importante ponerlo en este libro. Y le hace, yo creo que es la mejor pregunta, alguien le pregunta, porque él hace el énfasis en que hay que escribir con estilo personal. Somos únicos y cada uno tiene que escribir con su estilo. Y ya está, y luego no hay nada más que inventar, se terminó. Hay que hacer eso, digamos, te puede gustar o no, pero es lo que te tocó, tenés que asumir que es tu voz personal. Y alguien le pregunta esa pregunta que está brillante, dice, ¿cómo sé yo que mi voz es la personal? Muy bien, esa es muy buena pregunta. Y él dice esta respuesta, dice, es sencillo, dice, cuando es tu voz personal, digamos, tu estilo personal, no te reconoces. Es como si hubiera escrito otra persona. Es como si hubiera escrito otra persona. Porque la voz que tenemos nosotros es la voz social, la voz de no sé qué. Y el texto, cuando sale de algo personal, uno dice, ¿y esto? Yo no hablo así.
Entonces da esa indicación que yo creo que es muy buena y creo que es así, digamos. No coincide la voz del texto, no quiere decir que tenga que ser totalmente horrible o separada, no sé qué. No coincide con la voz que tenemos nosotros socialmente. Él, por ejemplo, cuando yo le digo para reunirnos la primera vez, me dijo, primero me tenés que avisar 15 días con anticipación. Y luego solamente pueden venir 2 a verme, ¿no? Porque hasta 3 puede haber comunicación personal. Más de 3 hay grupo y ya es social. Y ya se genera una personalidad que habla, bueno, como ahora estamos hablando en el rol social. Sería interesante que el poeta David Jiménez le diera la respuesta íntegra. ¿Todo esto? Este trocito, sí. ¿Sabes que estás escribiendo con voz propia cuando no te reconoces fácilmente en lo que escribís? Cuando el texto te parece ajeno y al mismo tiempo sabes que es propio. Cuando los personajes hacen lo que quieren ellos y no lo que vos querés. Cuando el texto te llega a tal velocidad que casi no te da tiempo a ponerlo en palabras. Cuando te sentís como un dios. Muy bien, sí, está muy bien. Quiero aclarar algo. Graham Greene, por ejemplo, el gran escritor inglés, él decía que cuando estaba escribiendo novelas, él decía que sabía que estaba por buen camino cuando un personaje hacía algo que él no esperaba. O sea, cuando hacía algo que él no esperaba. Pero a veces tiró novelas porque veía que los personajes hacían exactamente lo que él quería. Y tiene que ver con eso, exactamente eso. ¿No? Parece algo muy místico, sobre todo el hebrero, pero es algo muy frecuente. Y la otra cosa que me hizo el hebrero, por ejemplo, que el último cuento que leyó mío, y me fue muy elogioso y me dijo, bueno, estás llegando a niveles de inconsciente colectivo. Pero yo estaba muy orgulloso y me dice, está muy bien, pero ahora que ya lo lograste, yo lo escribí sin saber hacia dónde iba, ¿no? Ahora que lograste que ya sabes cómo es la historia, ahora tenés que tirarlo y volver a escribirlo de nuevo, porque ya sabes de qué se trata. Y a mí me pareció eso, primero que, ahora tampoco lo haría, creo, ¿no? Pero eso, yo no voy a hacer eso de nuevo, ¿no? Y luego me encontré años después, años más tarde, con Paul Auster, que Paul Auster decía exactamente eso, que él trataba de saber hacia dónde iba una novela, o sea, trataba de que le saliera, y cuando surgía toda la historia, decía, trata de esto, ahí lo volví a escribir, ya sabiendo de qué se trata, pero cuando surgió la historia no sabía. No, el 4321 son 4 historias de lo mismo, el libro de Paul Auster. 4321 es como 4 historias distintas de lo mismo, o sea, es... Bueno, y aparece La viuda, hace poco leí de Paul Auster, que el último libro que creo que era Baumgartner o uno de estos, él le decía que no sé de qué trata ese libro. Y entonces como que esa es el... Y el hebrero también me dice algo así, que cuando no tenés ni idea de qué se trata, es ahí. Hay una gran desconfianza frente a lo intelectual, ¿no? Y una gran confianza en el inconsciente, en la imaginación. ¿Qué lectura haces para poetas de toda la entrevista? ¿Para qué? Para poetas. Bueno, yo creo que tiene, como dijo Pérez Ferrer, tiene una idea muy poética, ¿no? O sea, yo creo que estaba buscando poesía. Y la otra cosa que yo digo siempre es que él tenía una gran desconfianza frente al ingenio y frente a lo intelectual, ¿no? Decía que eso es una invención, inventar. Él lo dice, son 2 palabras que las usa. Una es inventar y la otra es imaginar. La imaginación es personal, uno no la domina, surge y ya viene todo armado. Y la invención, uno la domina, es ingeniosa y hay que trabajar mucho para que se arme todo y para que parezca... Aunque en un momento dice, a veces la invención imita la imaginación, ¿no? Y busca formas. Y yo hace no tanto, hace un par de años, leyendo una correspondencia entre Flaubert y Maupassant, que también tenían una relación ahí entre Flaubert y Maupassant. Flaubert dice lo siguiente, dice, estoy leyendo Voltaire y en Voltaire dice, todo es ingenio, dice, ¿no? Todo es ingenio, dice, este hombre era muy inteligente, dice, ¿dónde está la poesía? En ningún lado.
Entonces está muy bien Voltaire como alguien muy inteligente, muy filosófico, muy reflexivo, ¿no? Y muy chistoso, muy gracioso. Y lo que buscaba Flaubert, y yo creo que buscaba Lebrero, era la poesía, lo otro. Pues mira, hablando de poesía, voy a cortar un poco, porque sí que me ha resultado curioso el libro encontrar al final esos dos poemas que le pide bueno, agregué dos poemas de Lebrero que, bueno, no, como Luis, poeta no sé qué hable David, pero no sé, no digo yo que sea buen poeta. Es que te iba a preguntar, ¿no? Porque claro, hablábamos de la poética, de la literatura poética, de la narrativa, del Lebrero, y digo, bueno, pero ha hecho poesía, ¿no? Porque por lo menos aquí hay dos, yo no he leído nada más de poesía, ¿no? Entonces le pidió el poeta editor Luis Pereira en el 98 que le Pereira. Luis Pereira, sí, vos lo conocés. Estuve con él en Barcelona hace poco. Ah, sí, estuvo en Barcelona, claro, Luis Pereira. Sí. El negro. El negro Pereira. Entonces le solicitó que para publicar en una web y demás, que le enviara. Y le envió dos que son del 77, del año 77, ¿vale? Y si queréis os los leo, no son muy tal, y tú como poeta pues nos cuentas. Claro. Uno se titula Naturaleza muerta, que habla del rengo. El rengo es un cojo, ¿no? Sí, es una persona coja, ¿vale? Y el segundo, que es mucho más cortito, es el análisis del poema del rengo, que no sé si tiene relación o no. Claro, o sea, escribe el poema y luego hace un poema del análisis, o sea, es decir, es que es curioso, ¿no? Sí, ¿no? El pequeño. ¿El león pequeño? Vale. No, lee. Es que hay que leer. Sí, es que hay que leer, yo creo que hay que leer los dos. Sí, lo hago rápido, ¿vale? El primero se titula Naturaleza muerta y dice: acorralaron al rengo. Relucían sobre paisajes otoñales de parques y praderas, los fuegos de artificio como artilugios refulgentes. Y soñaban en su cueva el topo, en su relincho el caballo, en su sueño el pez. Era el día de la primavera. Todos empujaban algo tesoneramente, cuesta arriba, cuesta abajo, y un rincón bajo el portal, a la izquierda del templo, más allá de las dunas, más acá de los rábanos, y entre los limoneros, sin piedad, ni maldad, ni caridad, por esa pobre torpeza de los simples, con esa simple torpeza de los pobres, con esa torpe pobreza de los simples. Acorralaron al rengo, acorralaron al rengo. No intentó la más mínima defensa, ni arguyó la más mínima disculpa. No le tembló ni un músculo del alma, no dijo nada. Quedó callado, como un horizonte mirando la laguna, donde los patos danzaban y brincaban, como un coro de ángeles desnudos, desplumados, y la gaita sonaba su lamento lejano, lamento de otras tierras, lamento de ciervo moribundo, de niñez torcida, de laberintos afilados por el tiempo. ¡Ay, las gaitas! Aún hoy resuenan en mis oídos con la insistencia de los no me olvides y de ciertos lagartos portuarios. No dijo nada el rengo. Dejó caer la noche y entre los fuegos de artificio, declinantes por puro aburrimiento, se alejó rengueando. Como siempre el rengo se alejó cojeando, hasta casi contento de que lo hubieran acorralado entre los limoneros. Eran 30 pelucas, nada menos, las que llevaba en el bolsillo, y hasta me quedo corto. Y ahora leo la explicación o el análisis. Y se titula así, Análisis del poema del rengo. Y dice, el rengo simboliza la libido, los limoneros el vientre materno. Las gaitas escocesas son la clara expresión de la organización anal de la libido, las pelucas, simples símbolos fálicos. El camello viene a simbolizar los hospitales y el tesonero afán de las tortugas. La no expresada angustia del tomillo. Cuando el autor escribe lunes, quiere decir socorro, y cuando habla del tiempo hace alusión a la lucha de clases. Cuando coloca un punto final, quiere decir que terminó el poema. Ahora, a ver el análisis. A ti te ha gustado el análisis, que es muy de Jiménez. Pero es poesía, no es poeta, o no lo podemos considerar poeta, pero sin embargo sí que es lebrero, ¿no? Es él, ¿no? Es él. Sí, tiene ahí su... ¿Qué hable David? No ¿Cómo vas a decir que no es poeta lebrero? ¿No? No puedes decir eso, Pablo. Bueno, digo, yo creo que la poesía de él está... Los ya son poesía. En la poesía de él, digamos, está en la narrativa. No sé si en esta poesía. Lo que aparece acá, claramente que me había olvidado, aparece que él, durante toda la década del 70, cuando escribe un libro sobre manual de parapsicología, y se pone a hablar, a buscar experimentos
experimentar fenómenos paranormales, él se mete muchísimo en el tema del psicoanálisis. De hecho quería ser terapeuta casi, y de hecho estuvo pensando en ser psicólogo, y entonces era muy junguiano, ¿no? Muy junguiano. Y ahí aparece, digamos, ¿no? Sí, cuando habla toda la etapa anal, toda esa la libido, todo eso es muy, muy psicoanalítico. Sí, es verdad. Pero es curioso. Yo le veo como sesgo poética. Pero David, ahí está. ¿Qué te parece? Lo editaremos. Sí. Me dice que se publicó en la web Civiles y Letrados. Esa es la editorial de Pereira. Sí, de Pereira, sí, en el 98, agosto. Bueno. Sí, él decía un poco, para ir terminando, hablaban de que era muy excéntrico, y él decía que estaba mal la palabra porque él era concéntrico, estaba centrado en sí mismo. Excéntrico es el que está fuera del centro, ¿no? Y él estaba muy centrado en sí mismo y claramente fue así. Y nada, y el libro que acaban de editar ahora en España, que se llama Cartas a la Princesa, es en esa época que él estuvo en Buenos Aires y se escribía. Y lo que vemos ahí, en ese libro, que son como, creo que 40 cartas o algo así, es como una novela, donde hay un personaje que es él, pero yo lo veo como un personaje de novela, no lo veo como plan ficción, digamos, ¿no? Es un personaje que es una novela con solamente él hablándole a la imagen de una mujer. Y de hecho le dice, yo estoy aprovechando tu imagen, la imagen que yo tengo de ti, para poder aclararme cosas mías que si no, no me las podría aclarar en la conversación, ¿no? En la conversación. Y lo que se ve ahí para mí, yo descubrí en esa novela dos cosas. Una, que todos tenemos un costado muy loco, por llamarlo de alguna forma, que lo ocultamos con nuestra parte social, pero tenemos toda una dimensión que no es cuerda, digamos, para nada, de relatos interiores, y de bla bla bla, y de suspicacia, toda esa cosa que tenemos, ese mundo, y que lo ocultamos, y él en esa carta lo muestra en toda su dimensión. Entonces empieza con una mente muy lúcida, y esa mente muy lúcida que empieza a analizar todo con esa capacidad, termina desbarrando de una forma alucinante, impresionante. Termina diciendo que él es un alma sumisa con una gran inteligencia rebelde, y que eso por eso es infeliz. El tipo que le prologa en París, ¿no? ¿Sabes quién es? Un Bertolo o algo así. El que hace el prólogo de París. El que hace el prólogo de París, ¿en dónde? Porque aquí fue Julio Llamazares. No. En España fue Julio Llamazares. Tal Bertolo o algo así, ¿no te suena? Me parece uruguayo, yo creo. No me doy cuenta ahora. Bueno, pues no sé. Habla de lo que dice Adorno, ¿no? Cómo hacer poesía después de Auschwitz, ¿no? Y dice Lebrero. Sería la solución a eso. ¿Sería la solución, Lebrero? Sí. Lebrero puede escribir después de Auschwitz. Ah, ok. Que es bien raro decir eso, ¿no? Y yo estaba pensando que necesitamos ahora a alguien. ¿Cómo escribir después de Gaza? Pablo. Puede ser tú luego. No, yo creo que si estuviera Lebrero acá, primero que nada aborrecería todo, cualquier cosa política o social, él abominaba. De hecho, la única vez que hablé de política con él, o de hechos que ocurrieron, me pegó una patada prácticamente, ¿no? O sea, yo le escribí, era en el 2004, entonces parecía que ya iba a perder el Partido Colorado, que había ganado durante 90 años, y yo digo, bueno, parece ser que va a cambiar esto o algo, ¿no? Y me dijo, peor, van a venir las hordas fascistas de Adiós, me dijo, ¿no? O sea, sin embargo, él cuando era joven tuvo su carnet de UJC, estuvo en la Juventud de Comunistas. Pero Lebrero tiene toda esa historia, cada vez que va contando algo de su vida, y esto no sé por qué, no tengo ninguna hipótesis de nada, a mí me parece muy gracioso, o sea, me genera humor.
él hizo, eso está en la biografía que escribió en español acá, Jesús Montoya, una semblanza biográfica. Lebrero, siendo miembro de la JC, participó en una marcha que hubo desde Montevideo hasta Punta del Este, creo que en 1961, donde estaba el Che Guevara, entre otros, y donde se hacía un gran encuentro, digamos, latinoamericano. Ahora me acuerdo que estaban todos los países, todos los ministros de Economía de los países, y bueno, y Che Guevara era ministro de Industria de Cuba y estaba. Y bueno, fueron todos a protestar, ¿no? Y lo que ocurrió fue que obviamente en Punta del Este estaban toda la policía y de hecho fueron detenidos, y de hecho se sabe que Lebrero estuvo porque estuvo dentro de los detenidos, se encontró en la lista de detenidos. Hasta ahí lo normal, y digo, uno de los que estaba caminando junto con él en esa marcha era Mujica, Pepe Mujica, que todavía no había sido MLN ni Tupamal. Pero él agrega otra cosa, agrega que hacía mucho calor, que iban caminando, tenían mucho calor y tenían mucha hambre, son como 100, no sé cómo hicieron, son muchos kilómetros, no sé. Yo supongo que no fueron de Montevideo, porque son 140 kilómetros. Pero el tema es que había lugares, puestos para comer, habían creado algunos puestos para comer, que hay algo que allá en Uruguay se llama choripanes, o sea, chorizo al pan. Y comieron, ¿no? Y él dice que fueron inyectados esos chorizos con un líquido o algo así que los hizo generar una diarrea a todos los que iban caminando, por lo cual, ¿no? Y vos sabés que yo estuve leyendo, estuve investigando esto, y eso ocurrió. ¿En serio? Es cierto. Y se atribuyó a que era una maniobra de la ultraderecha. Pero Lebrero suponía que era una cuestión estalinista, ¿no? Entonces eso ocurrió. O sea, la gente le dio diarrea a los que comieron todos esos choripanes. Y bueno, y así es todo lo que cuenta él. Entonces, no sé. ¿Hay algo más? Terminamos. Perfecto.